Un grupo de exploradores del Polo Ártico se encontraba desamparado en una isla árida y rocosa. Se les estaban terminando rápidamente las provisiones. Habían consumido las últimas migajas de alimento y su provisión de combustible era muy escasa. La temperatura estaba bajando muy rápido y se estaban congelando. Se prepararon para lo peor. Sabían que muy pronto iban a morir. Y precisamente cuando habían perdido toda esperanza, uno de los exploradores moribundos notó una columna de humo en el horizonte. Alguien había recibido su señal de radio de onda corta. La ayuda venía en camino y con ella su liberación. La columna de humo en el horizonte era todo lo que necesitaban para seguir luchando. Pronto terminaría la larga pesadilla de esa horrible prueba. Pronto estarían seguros al calor de la embarcación de rescate y poco después en casa. Finalmente, en casa. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos revela que hay ayuda en camino. Muy pronto también nosotros seremos rescatados. Terminará la larga pesadilla del pecado. Seremos rescatados y Satanás será encarcelado. Seremos liberados y él será confinado. Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con Jesús y Satanás estará atado por una cadena de circunstancias aquí en la tierra. Se nos otorgará la vida eterna y Satanás y sus seguidores recibirán su sentencia de eterna destrucción. De tanto en tanto, un juez, en consonancia con el jurado, sentencia a un reo a un tipo de cadena perpetua que éste no podrá satisfacer por el resto de su vida. Con tal sentencia, el juez expresa su propia indignación y horror, y el de la sociedad, por la enormidad del crimen. La sentencia de 3 o 4 cadenas perpetuas, o la de 99 años, cuando el criminal está entrado en años, se dan sin que se piense que el condenado habrá de sufrir tantos años de cárcel. Pero con la sentencia el juez expresa su indignación de la sociedad por crímenes horrendos. ¿Sabe usted que viene muy pronto el día cuando un juez dictará una sentencia de 1000 años y el criminal tendrá que cumplir cada día de esa sentencia? Note usted las palabras de la Biblia. Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, versos 1 al 3. Dios tiene su plan para encargarse del mayor criminal que haya conocido el universo, y que ha estado involucrado directamente en cada pecado y crimen cometido en esta tierra. Pronto vendrá el tiempo cuando será encarcelado por 1000 años. 1000 años en el punto más miserable y devastado del universo. Este período se conoce a veces como el milenio. ¿Qué es el milenio? Este período de 1000 años, que se llama milenio, viene de 2 palabras del latín, mille, la cual significa 1000, y annum, que significa año. La profecía dice también que Satanás, después de estar preso durante 1000 años, será librado por un corto plazo, para que se pruebe que aún después de esos 1000 años no ha cambiado, y que sigue siendo el mismo demonio. A fin de entender esta profecía y comprender completamente su significado, necesitamos saber cómo comienza, y cómo acaba, y qué sucede durante el período intermedio. Consideremos la siguiente afirmación que hacemos y que seguidamente procederemos a probar. El milenio está delimitado por 2 resurrecciones. Primero, la resurrección para vida al principio de ese período, y la segunda resurrección que se lleva a cabo al final de ese período. Cierto día, cuando Jesús les enseñaba a sus discípulos acerca de la muerte, dijo: «De cierto os digo,
que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Juan 5:25. Los muertos escucharán su voz y vivirán. Exactamente eso. Todos los muertos se levantarán. Seguramente esta idea sorprenderá a algunos, si pensaban que solos los muertos justos resucitarían. Notemos la forma como Cristo amplía este tema en los versículos 28 y 29 de este mismo capítulo. No os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Sírvase usted tomar nota de las dos resurrecciones. Primero, la resurrección de los que han hecho bien. Segundo, la resurrección para condenación de los que han hecho lo malo. Note usted lo que dice la Biblia acerca de aquellos que participan de la primera resurrección. Apocalipsis, capítulo 20, versos 5 y 6. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por los 1000 años. Lo anterior está en armonía con lo que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses. El apóstol Pablo describe así la segunda venida de Cristo. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cuán gloriosa descripción de la resurrección. Notará usted que los muertos en Cristo resucitarán primero, y además que los seguidores de Cristo, que estén vivos, serán arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. En ese día se cumplirá la promesa hecha por Jesús, y que se halla en San Juan, capítulo 11, verso 25. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Sí, los muertos que fueron justos se levantarán de sus tumbas cuando Cristo regrese. Isaías describe este gozoso acontecimiento. Despertad y cantad, oh moradores del polvo, y la tierra dará a luz a sus fallecidos. Isaías 26, 19. Cuán glorioso día será. Madres que serán reunidas con sus bebés que habían muerto. Esposos y esposas hasta allí separados, vueltos a reunirse. Hijos e hijas que se reunirán nuevamente con su papá y su mamá. ¿Podría haber una escena más conmovedora? Entonces, se cumplirá la maravillosa promesa hecha por Cristo hace tanto tiempo. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me voy y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, versos 2 y 3. Allí en el cielo es donde los salvados pasarán el milenio. ¿Y qué estaremos haciendo? El apóstol Juan lo indica. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por los 1000 años. Apocalipsis 20, verso 6. Aparte del gozo inexpresable del compañerismo con Cristo y sus seguidores, el apóstol nos da una vislumbre de lo que estaremos haciendo durante el milenio. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Apocalipsis 20, verso 4. El omnisapiente y todopoderoso Dios del universo ha incluido a hombres y mujeres en la solemne tarea de juzgar a ángeles caídos y a hombres injustos. Dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Primera de Corintios, capítulo 6, versos 2 y 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Añade.
a todos les quedará para siempre claro que Dios es imparcial, justo y bueno. Durante miles de años, Satanás ha acusado a Dios de ser injusto y falto de amor. Los años del milenio anularán este concepto, vindicando el carácter de Dios ante el universo. Pero, ¿por qué necesitaríamos juzgar a los ángeles malos y a los pecadores? ¿No habrán sido ya juzgados antes de que Cristo venga? Es verdad, pero ¿se ha preguntado usted cuál sería su reacción si buscara en el cielo a alguien que pensaba encontrar allí, solo para descubrir que él o ella ha quedado excluido o excluida para siempre? Tal vez dudaría usted de la imparcialidad de la justicia de Dios. Durante el milenio se expondrán en los cielos los registros de los perdidos. Serán expuestos los secretos más celosamente guardados, los propósitos que han permanecido ocultos. El amor y la justicia de Dios serán ampliamente demostrados. Habrá una sola respuesta de los que inspeccionen los registros. Ciertamente, oh Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16, versos 7. Usted se preguntará qué pasará con los muchos que estaban vivos cuando vino Jesús, pero que no habían aceptado la salvación. El capítulo 19 de Apocalipsis describe la segunda venida de Cristo y la destrucción de los perdidos con las siguientes palabras. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Apocalipsis 19, verso 21. No hay forma de que los que habrán de perderse puedan estar en pie ante la gloria de la venida de Cristo con todos sus ángeles. Bastó un solo ángel que bajó a la tumba de Jesús para que los soldados romanos cayeran como muertos. En Jeremías 25, verso 33, la Biblia dice, «En aquel día los muertos por Jehová estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro. No serán llorados, no serán recogidos ni sepultados. Serán convertidos en abono sobre la superficie de la tierra». En la segunda venida de Cristo, los justos son resucitados y trasladados para recibir a Cristo en las nubes. Los que no se salvarán morirán con el resplandor de su venida, con la espada que salía de su boca. Seguramente alguien se preguntará, ¿qué ocurrirá con los que no serán salvos y están todavía en sus tumbas? La respuesta se da en el versículo 5 del capítulo 20 de Apocalipsis. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Ahora el rompecabezas comienza a resolverse. La imagen total empieza a aclararse con respecto a lo que pasará cuando Cristo regrese. Estos son los acontecimientos que se llevarán a cabo cuando Cristo venga. Primero, Jesús regresará con todos sus santos ángeles. Mateo 25, 31. Segundo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:16. Tercero, los justos vivos serán arrebatados en las nubes para recibir a Jesús en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17. Y en cuarto lugar, los salvados irán a su hogar celestial con Jesús y reinarán con él durante 1000 años. Apocalipsis 20, versos 4 y 6. Los que no serán salvos morirán por el resplandor de la venida de Cristo. Ese es un quinto acontecimiento, tal cual lo describe Jeremías 25:33. En sexto lugar, los pecadores muertos no se levantarán hasta después de 1000 años, según Apocalipsis 20, verso 5. Y otra cosa que sucederá es que Satanás estará atado durante esos 1000 años con una cadena de circunstancias, nadie a quien tentar o destruir. Los justos están en el cielo y todos los pecadores muertos. Todos han escapado del alcance de Satanás. Por donde quiera, todo es ruinas. La Biblia dice que Satanás fue echado a un abismo insondable durante el milenio. ¿Cómo es que está atado? Pues como hemos dicho, por una cadena de circunstancias que le impiden tentar y destruir a nadie
durante ese período. Aquellos que han seguido a Satanás durante su vida en esta tierra habrán muerto por el resplandor de la venida de Cristo, y los que estaban muertos entonces permanecerán en la tumba hasta que se cumplan los 1000 años. Los salvados están con Cristo durante esos 1000 años. El diablo solo tiene a los ángeles malos para tentar y descarriar, y después de 6000 años de pecados son tan malos como él. La tierra entonces se convierte en un tipo de prisión. Él quería mostrar cómo gobernaría al mundo, y por eso tomó con engaño el dominio que les pertenecía a Adán y Eva. Pero ahora todos podrán ver qué clase de gobernante ha sido él realmente. Sin duda, recordamos que Apocalipsis 20:3 dice, «Lo arrojó al abismo, y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo». La palabra original usada en la Biblia es abismo. Es la misma palabra que usa el Antiguo Testamento para describir el mundo en su estado caótico antes de que Dios lo creara. Es la misma palabra también que usa el libro de Jeremías, cuando dice, «Miré la tierra, y aquí que estaba sin orden y vacía. Miré los cielos, y no había en ellos luz». Sí, el mundo será entonces un abismo insondable, un lugar muy oscuro. Note usted ahora lo que dice Jeremías acerca de la tierra en este tiempo. «Miré las montañas, y he aquí que temblaban. Todas las colinas se estremecían. Miré, y aquí que no había hombre, y todas las aves del cielo habían huido». Note usted que dice, «no había hombre». En Jeremías 4:26, el versículo que sigue al anterior, nuevamente Jeremías dice, «Miré y aquí que la tierra fértil era un desierto. Todas sus ciudades habían sido devastadas ante la presencia de Jehová, ante el ardor de su ira». Esto ciertamente describe a nuestro planeta como un lugar demasiado lúgubre para tomar en él una vacación de 1000 años, ¿no cree usted? Satanás y los ángeles malos no tienen nada que hacer sino vagar de un lado a otro en el oscuro, devastado y solitario planeta y reflexionar en las consecuencias de su rebelión contra Dios. Vamos ahora a repasar los acontecimientos que ocurren durante el milenio. Primero, la tierra queda desolada y devastada. Segundo, todos los que no son salvos están muertos por el resplandor de la venida de Jesús. Tercero, todos los salvados están en el cielo reinando con Cristo. Un cuarto acontecimiento es que Satanás queda encadenado en este planeta devastado para que reflexione respecto a los resultados de su rebelión. Ahora bien, ¿cambiará Satanás? ¿Cambiarán los ángeles a quienes instigó a rebelarse contra Dios? ¿Elegirán seguirlo nuevamente o seguirán ahora a Cristo? Una de las razones por las que Dios ha elegido poner el milenio en su itinerario es porque desea demostrar al universo que si al diablo, sus ángeles y los seres humanos que han elegido seguirlo en esta tierra se les diera otra oportunidad, tomarían la misma decisión y elegirían al mismo jefe. Rechazarían el plan de salvación, aun cuando tuvieran 1000 oportunidades de aceptarlo. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que Satanás y sus huestes elegirán hacer después? La respuesta se encuentra en Apocalipsis 20, versos 7 y 8. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a fin de congregarlos para la batalla. Tal vez se pregunte de dónde vienen todas esas personas que estarán en esta batalla. Recuerde lo que leímos en el versículo 5 del capítulo 20 de Apocalipsis. Pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Ciertamente el resto de los muertos no salvados se levantan en la resurrección de condenación,
al final del milenio. Será todo un grande espectáculo ver surgir a la vida a esa inmensa multitud de pecadores procedentes del tiempo de Adán hasta la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis capítulo 20, verso 8, dice Juan: el número de ellos es como la arena del mar. Al mismo tiempo, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, con Cristo y los redimidos, desciende a la tierra al final del milenio. Esta ciudad será el blanco de la ira de Satanás. Dice la Biblia: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a fin de congregarlos para la batalla. Ahora Satanás y sus demonios salen nuevamente a engañar a los hombres y mujeres perdidos. Ninguno de ellos ha cambiado en absoluto. Nuevamente los pecadores eligen a Satanás como su jefe. El diablo los organiza en un vasto ejército que se propone tomar por la fuerza a la Nueva Jerusalén. Esta es la última batalla que se librará en esta tierra. El poderoso ejército avanza bajo la bandera del ángel rebelde. Leamos en la Biblia lo que sucederá entonces. Apocalipsis 20, verso 9. Y subieron sobre lo ancho de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró. La lucha ha terminado. Qué triste el resultado final. Pensar que todo pudo haber sido tan diferente. ¿Qué le pasa entonces al diablo? La Biblia dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El apóstol Pedro vio este fuego en visión y escribió: entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Segunda de Pedro 3:10. Satanás, sus ángeles malos y los pecadores se acabarán para siempre. Es posible que tengamos familiares, amigos o conocidos a quienes hemos amado mucho, que se perderán para siempre. Por supuesto que lloraremos. ¿Cómo no podría ser así? Pero la inmensa buena nueva es esta: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Cuán gloriosa eternidad la que les promete Dios a los redimidos. La mente humana no puede abarcar la gloria y la belleza del paraíso que Dios tendrá preparado para aquellos que le aman y están dispuestos a seguirlo. Y pensar que todo pecador puede gozar de lo preparado por Cristo. Ah, pero el precio parece muy elevado. No están dispuestos a elegir a Cristo como su Salvador y Señor. Amigo que me escuchas, ¿en qué grupo estarás tú en ese día? Cuando llegue tal día será demasiado tarde para cambiar de bando. Aún al principio de los 1000 años, cuando Jesús venga por segunda vez, ya va a ser demasiado tarde para un cambio. Sería ya demasiado tarde si tú murieras repentinamente. La única manera de estar absolutamente seguro de que te encontrarás entre los justos al final del milenio consiste en entregarte completamente a Él ahora. ¿Tienes algún hábito sobre el cual necesitas ganar la victoria? ¿Estás luchando contra alguna tentación? Jesús te escucha. Jesús quiere responderte. Jesús quiere entrar en tu corazón. Ábreselo, ahora mismo.
Un grupo de exploradores del Polo Ártico se encontraba desamparado en una isla árida y rocosa. Se les estaban terminando rápidamente las provisiones. Habían consumido las últimas migajas de alimento y su provisión de combustible era muy escasa. La temperatura estaba bajando muy rápido y se estaban congelando. Se prepararon para lo peor. Sabían que muy pronto iban a morir. Y precisamente cuando habían perdido toda esperanza, uno de los exploradores moribundos notó una columna de humo en el horizonte. Alguien había recibido su señal de radio de onda corta. La ayuda venía en camino y con ella su liberación. La columna de humo en el horizonte era todo lo que necesitaban para seguir luchando. Pronto terminaría la larga pesadilla de esa horrible prueba. Pronto estarían seguros al calor de la embarcación de rescate y poco después en casa. Finalmente, en casa. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos revela que hay ayuda en camino. Muy pronto también nosotros seremos rescatados. Terminará la larga pesadilla del pecado. Seremos rescatados y Satanás será encarcelado. Seremos liberados y él será confinado. Seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con Jesús y Satanás estará atado por una cadena de circunstancias aquí en la tierra. Se nos otorgará la vida eterna y Satanás y sus seguidores recibirán su sentencia de eterna destrucción. De tanto en tanto, un juez, en consonancia con el jurado, sentencia a un reo a un tipo de cadena perpetua que éste no podrá satisfacer por el resto de su vida. Con tal sentencia, el juez expresa su propia indignación y horror, y el de la sociedad, por la enormidad del crimen. La sentencia de 3 o 4 cadenas perpetuas, o la de 99 años, cuando el criminal está entrado en años, se dan sin que se piense que el condenado habrá de sufrir tantos años de cárcel. Pero con la sentencia el juez expresa su indignación de la sociedad por crímenes horrendos. ¿Sabe usted que viene muy pronto el día cuando un juez dictará una sentencia de 1000 años y el criminal tendrá que cumplir cada día de esa sentencia? Note usted las palabras de la Biblia. Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una 1000 años que se llama milenio, viene de 2 palabras del latín, mille, la cual significa 1000, y annum, que significa año. La profecía dice también que Satanás, después de estar preso durante 1000 años, será librado por un corto plazo, para que se pruebe que aún después de esos 1000 años no ha cambiado, y que sigue siendo el mismo demonio. A fin de entender esta profecía y comprender completamente su significado, necesitamos saber cómo comienza y cómo acaba, y qué sucede durante el período intermedio. Consideremos la siguiente afirmación que hacemos y que seguidamente procederemos a probar. El milenio está delimitado por 2 resurrecciones. Primero, la resurrección para vida al principio de ese período, y la segunda resurrección que se lleva a cabo al final de esa gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto, es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, versos 1 al 3. Dios tiene su plan para encargarse del mayor criminal que haya conocido el universo, y que ha estado involucrado directamente en cada pecado y crimen cometido en esta tierra. Pronto vendrá el tiempo cuando será encarcelado por 1000 años. 1000 años en el punto más miserable y devastado del universo.
Este período se conoce a veces como el milenio. ¿Qué es el milenio? Este período de